La apologética cristiana es de mucha importancia para los cristianos porque enseña cómo podemos hacer la defensa ante la gente que nos demanda razón o razonamiento por qué de nuestro cristianismo. La palabra apologética significa hacer la defensa por alguien o algo. Un cristiano, ¿de qué debe defender? Por ejemplo, el cristiano está llamado para hacer la defensa. Y voy a leer la palabra de Dios en 1 Pedro, la carta del apóstol Pedro. Él ha escrito respecto a este punto en capítulo 3, versículo 15. La iglesia primitiva en aquellos tiempos estaba esparcido en diferentes lugares por ciertos motivos. ¿Cuál era? Solamente por creer en Cristo. Y no querían aceptar las costumbres mundanas. Y por eso estaba esparcido en diferentes lugares. Y esta palabra ha sido enviada, este mensaje, por medio del apóstol Pedro a todos aquellos cristianos que eran fieles. La escritura dice de la siguiente manera. 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por ejemplo, hay mucha gente que va a demandar la razón. Tal cual dice la escritura, la gente, sea cristiano o no sea cristiano, hay cristianos también que dudan del evangelio. Y cuanto más un inconverso puede dudar de la palabra de Dios, y porque tú vas a la iglesia, crees en Cristo, profesas la fe de Jesucristo, la gente algunas veces va a demandar, es decir, va a pedir el razonamiento. ¿Por qué crees en Dios? Quizás algún momento va a decir, muéstrame a Dios. O algún momento va a decir, la Biblia es escrita por los hombres. Algunos no creen en la creación. Algunos no creen la existencia de Dios. O sea, va a querer saber por qué crees en la Biblia, por qué vas a la iglesia. Algunos creen que la iglesia es un pasatiempo, una pérdida de tiempo, pero en verdad ellos están dominados con las falsas ideas, con las falsas enseñanzas. ¿Y para qué es importante este tema? Un cristiano, como la Biblia dice, está preparados. ¿Para qué? Para hacer la defensa. Hacer la defensa no consiste en luchar, ni no consiste en buscar discutir con las personas, sino consiste hacer la defensa. Con hacer la defensa se debe honrar a Dios. Por ejemplo, en un hogar, no todos son cristianos, en algunas familias, puede demandarte, ¿por qué vas a la iglesia desde la juventud? Algunos dirán, estás perdiendo tu tiempo. ¿Y qué debe hacer? Hacer la defensa. ¿Cómo puedes defenderte lo que tú tienes la fe en Cristo? La Biblia dice, estad preparados. La preparación. ¿En qué debe estar preparado? Porque la gente va a exigir razonamiento. Va a haber un por qué. ¿Por qué cantas? ¿Por qué adoras a Dios? ¿O por qué sirves? ¿O por qué oras? Algunos dirán, Dios no existe. Dios no creó el universo. Algunos no creen en su salvación. Y ellos están en la duda. O algunos harán preguntas capciosas para confundirte. Y para eso es importante estar preparado. ¿Y en qué debe estar preparado? En explicar bajo razonamiento. Como la misma palabra dice, la gente
os demanda razonamiento. ¿Y qué es hacer la defensa? ¿Qué debo defender? El cristiano es llamado para hacer la defensa. ¿Y qué debo defender? Primero, Dios nos ha regalado la fe para creer a Él, y esa fe no podemos cambiar con la incredulidad. No podemos abandonar por ciertas circunstancias negativas. No podemos alejarnos de Cristo por ciertas consejos o palabras inconvenientes. Hay algunos padres, en una ocasión un padre pagó a su hijo para que no vaya a la iglesia. Decía, estás perdiendo tu tiempo, de nada vale tu fe. Entonces, este tipo de acciones puede existir. Aún los mismos padres pueden desanimar a los hijos, aún un familiar. O sea, en la sociedad hay gente que desanima, quiere desviar de la fe. Y como un cristiano, generalmente los jóvenes, pueden tomar la firmeza. Para eso la Biblia nos exige, el apóstol Pedro ha escrito, estad preparados para hacer la defensa. ¿Cómo debemos defender o qué debemos defender? Debemos defender nuestra fe. Esa fe que tenemos, que nadie tiene derecho para confundir ni para hacer menguar. Defender el Evangelio. Tenemos el objetivo de defender el Evangelio. Es decir, expandir el Evangelio. El Evangelio sea expandido por medio de nosotros. Para eso Dios nos ha llamado. Así también la gente nos va, o muchas veces algunos ya han recibido, bombardea con preguntas capciosas. ¿Qué es una pregunta capciosa? Una pregunta para confundir, una pregunta que a veces es difícil de responder. Ese tipo de preguntas manejan algunas personas, algunos sabiendo la palabra de Dios, eran cristianos, después regresaron al mundo. Esas personas utilizan preguntas capciosas para desanimarlos. ¿Y cómo puedes responder a esas preguntas? El objetivo de este tema, apologética, es aprende a dar respuestas. ¿Cómo se dan las respuestas? Según Colosenses capítulo 4, verso 6, la escritura explica el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es uno de los apóstoles ejemplares que nos ha enseñado cómo él ha defendido, comenzando desde predicar desde los gentiles judíos. Él dijo de esta manera, Colosenses capítulo 4, verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El objetivo es saber dar las respuestas. La gente anda con duda. Hay algunos preguntan porque no tienen una claridad. No entienden del camino del Evangelio. Por eso puede a veces atacarte, despreciarte por ser cristiano. ¿Por qué? Porque no lo entiende. Algunos cristianos o inconversos han fracasado. O sea, han fracasado con Dios, y ellos, algunos se convierten ateos, aparentan ser ateos, pero no lo son ateos. Entonces, mi querido hermano, la Biblia nos enseña, debemos dar las respuestas. Hay dos puntos importantes. Primero, aprender o estar preparado a hacer la defensa. En segundo lugar, saber dar las respuestas. ¿Por qué crees en la Biblia? Y la gente si no damos la respuesta, entonces va a pensar que es una mentira. ¿Quién nos puede ayudar en dar las respuestas a aquellas personas que andan dudando contra el Evangelio, que no están de acuerdo de seguir a Cristo, no quieren en algún momento animarse, vayamos a la iglesia, y no quieren venir a la iglesia? ¿Por qué? Porque le falta una explicación. Por eso a veces se contradice con la palabra de Dios. ¿Y qué debe hacer un joven cristiano? Primero, estar preparado. Como dice la Escritura,
está preparado para hacer la defensa. También contestar a las preguntas. La escritura, vayamos regresando en el carta del apóstol Pedro. La escritura dice, el versículo más atrás, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Gracias a Dios, la Biblia dice, cuando eres atacado con de diferentes formas para alejarte, para desanimarte, la Biblia dice, no temas. No temas. No temas. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a dar las respuestas. En eso confiamos. Dios dijo en el libro de San Juan que el mismo Espíritu les ayudará, los inspirará, dice la Escritura. El versículo más adelante, el versículo 16, también habla, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. El objetivo para hacer la defensa es manteniendo una buena conciencia. Algunos quizás atacarán hasta con maldiciendo, como al apóstol Pablo. Recordemos, el apóstol Pablo ha sido uno de los ejemplos. Por ejemplo, el apóstol Pablo ha predicado a los gentiles, pero los gentiles no aceptaban algunos. Él predicaba a los grandes filósofos de aquellas épocas, algunos le despreciaban, no valoraban, pero él sin miedo, sin temor, hacía su defensa. Él decía por qué creía en Dios, quién era Jesús para él, toda la experiencia que él ha adquirido y también lo que ha estudiado la palabra de Dios, él podía explicar y hacer la defensa. Él vino ante los judíos. El libro de Gálatas explica capítulo 1, vino a predicar a los judíos. Y los judíos, siendo pueblo de Dios, aún rechazaban y no aceptaban la salvación por fe. Y aún así el apóstol Pablo seguía predicando el evangelio sin desanimarse. Él ha predicado tanto a los cristianos, a los inconversos, ha defendido el evangelio. ¿En qué manera? Explicando de la palabra de Dios y así también con su propio testimonio. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con su vida? Entonces, este tema nos ayuda, el versículo nos explica cómo hacer la defensa, solamente cuáles son las características que un cristiano debe tener. Hacer la defensa no es discutiendo o alterándose. Hay algunas personas que utilizan hacer la defensa. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué soy evangelio? No es utilizando una crueldad, sino que la Biblia dice con mansedumbre. Respeto, humildad y mansedumbre y razonamiento. Esto quiere decir, para hacer la defensa, un cristiano necesita la sabiduría de Dios. Ejemplo, podemos ver en el tiempo de Jesús. A Jesús atacaban de toda forma, hacían las preguntas, algunos se hacían amigo de Jesús solo para tentar, solo para hacer fracasar. Pero Jesús siempre daba las respuestas más directas y más concretas y respuestas que hacían callar a los judíos. Él ha defendido la doctrina de su Padre. Así también como cristianos, como jóvenes, tenemos esta responsabilidad para hacer la defensa, defender al evangelio. Hacer la defensa es proteger. Es decir, al evangelio quiere contaminar las culturas, la iglesia católica. Por ejemplo, vemos, hay fiestas paganas, por ejemplo, carnavales, todos los santos, Navidad. Son enseñanzas o son prácticas que no son bíblicos, no hay una orden, tampoco Jesús nació en Navidad, son enseñanzas equivocadas
ellos utilizan para confundir a la humanidad. Y un cristiano debe saber, debe demostrar que la Biblia tiene razón. O sea, la gente siempre está dominado con pensamientos falsos, pero la Biblia es lo que nos enseña y nos demuestra qué es la verdad. El objetivo de este tema apologética es demostrar con nuestro testimonio y con la palabra de Dios que sí, Dios tiene toda la verdad, que sí, el Evangelio es verdadero, que sí, esta palabra, Santa Escritura, sí tiene toda la razón. Ese es el objetivo de la apologética. ¿Y cómo vamos a prepararnos entonces? Porque siempre hay ataques contra los cristianos de manera psicológica. Algunas veces utilizan contra la sana doctrina, atacan a la sana doctrina para desviar del Evangelio a otras doctrinas. ¿Y cómo puedes defenderte? Para ser fiel a Dios como el apóstol Pablo y otros como profetas, apóstoles, han demostrado su fidelidad hacia Dios. Ellos han defendido, han mantenido esa esencia espiritual verdadera. La Escritura más clara habla: estad preparados. ¿En qué debe estar preparado? Estar preparado consiste primeramente conocer a Cristo. Conocer verdaderamente a Cristo. Estar preparado es tener un encuentro personal con Él, ser salvo, ser perdonado, tener una experiencia vivida con Él, como el apóstol Pablo. Él tuvo una experiencia personal, un encuentro personal con el mismo Jesucristo. Y él daba testimonio, ¿qué es lo que Dios ha hecho con Pablo? Y eso hablaba. Estar preparado acerca del conocimiento bíblico. Es muy importante saber la palabra de Dios, porque la Biblia nos enseña la verdad. Entonces, el apóstol Pablo también es un otro ejemplo. Aún toda su vida él ha estudiado. Profeta Daniel también estudiaba en aquellos tiempos la palabra de Dios. Esdras, uno de los grandes maestros de aquellas épocas, él escudriñaba las leyes de Dios. Y al apóstol Pablo nadie podía también atacar porque él sabía quién era Dios, sabía con qué propósito estaba escrito la palabra. Él conocía bien de cerca a Dios y muchas veces él fue llevado ante autoridades, por ejemplo, ante Félix, pero él ha defendido. Él nunca ha negado, nunca ha rechazado el Evangelio por el temor, sino que cuando más le atacaban, era más valiente. Estar preparados es tener al Espíritu Santo. Porque esta escritura, el camino de Dios, los pensamientos de Dios, no sabe el hombre. Esta escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe y puede dar la inteligencia para defender al Evangelio, a nuestra fe, y nos puede dar las respuestas para dar las respuestas a aquellas personas que andan dudando. Dios quiere que todo joven esté preparado para defenderse. Defenderse, ¿por qué? ¿Por qué crees? Porque eres cristiano. Demostrar que tú tienes un verdadero fe y no solamente una religión. La Escritura también nos habla que debemos estar preparados la vida, experiencia, es decir, tener una experiencia personal con Dios. Eso es muy importante. Esto le ayudará para defender, porque hay algunos se preparan para atacar a los cristianos. Aún algunos sacan las preguntas de la misma Biblia para confundir a los cristianos. Y por eso es importante tener una experiencia vivida, porque el apóstol Pablo de su experiencia daba su testimonio, él ha vivido. Como habíamos anticipado, la característica de un cristiano joven debe ser: si alguien contradice a tus opiniones, te rechaza, te desprecia, tienes esa capacidad de defenderte.
pero hazlo con respeto, con humildad y mansedumbre, como dice la palabra de Dios. Algunas pautas que nos puede dar la Biblia. Es importante a la gente permitir a que opine, a que pregunte. Porque no estamos para contender, sino que estamos para demostrar o evangelizar por medio de nuestra conducta o de manera verbal, con las obras. Y es importante mostrar ese interés, saber escuchar a las personas. En segundo lugar, analizar las opiniones o las preguntas. Pero casi en la mayoría la gente no pregunta o no opina con razonamiento. Hemos visto el vídeo, el joven ha defendido con tanta claridad a su docente en la universidad. El joven ha defendido científicamente, teológicamente, y al final ganó a todos sus compañeros en el aula y todos aceptaron que sí Dios existe. Así también es importante que un cristiano necesita para hacer la defensa la sabiduría de Dios. Para terminar, quiero decirles, mis estimados hermanos, hermanas, como en resumen, entonces la apología es hacer la defensa. Defender al Evangelio, la doctrina de Cristo, defender por qué creo en Cristo, defender si Dios nos ha perdonado, eso expresar a base de la Biblia también con nuestro testimonio. Este tema es amplio, son algunas pautas que damos, pero es más amplio y por adelante, Dios mediante, podemos compartir cómo un cristiano puede estar más preparado para hacer las defensas. Mis queridos hermanos, con estas palabras quiero animarles que sigan preparándose, lean la palabra de Dios y sigan con ese entusiasmo y con ese anhelo. Dios me los bendiga y Dios bendiga a estas palabras.